bendiga a toda la querida audiencia, toda la querida hermandad en este día. Gracias a Dios por un día más que podemos estar junto a todos ustedes por estos medios, llevando esta bendita palabra que ilumina, que salva, que da gracia al que oye, bendice al que pone por obra esta palabra, este bendito evangelio, estas buenas nuevas que el Señor vino a anunciar y que también nos mandó a nosotros a anunciar estas buenas noticias de que hay salvación en Cristo, de que hay redención, hay perdón y que hay sanidad y liberación y bendición y prosperidad para todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo a su favor. Jesús vino a morir en la cruz por todos nosotros. Dice la Escritura que tan grande fue el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por tener esto tan maravilloso que es la fe, para poder creer aquellas cosas que no vemos en este tiempo, como en aquel tiempo cuando las personas podían ver a Jesús físicamente. Hoy por la fe le seguimos, le servimos y somos bienaventurados, porque dice la Escritura esto, que bienaventurados son aquellos que no ven pero creen. Gracias a Dios que tenemos esa fe. Siempre personalmente doy gracias a Dios por la fe que Dios ha puesto por medio de la palabra, y así poder creer y poder seguir adelante en esta vida gloriosa que el Señor nos ha marcado para que nosotros andemos en ella. Porque dice la Escritura que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero que el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y gracias a Dios por esa vida en abundancia. Quiero compartir en este día algunos textos de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús habló acerca de no solo oír, sino ser hacedores de lo que oímos. En este tiempo muchos oyen la palabra del Señor, escuchan en las reuniones, por radio, por Facebook, por YouTube, por todos los medios que pudiéramos y que tenemos al alcance para escuchar el mensaje de Dios. Pero la Biblia dice, Jesús dijo allí en San Juan capítulo 13, versículo 17, dijo, si sabéis estas cosas, ¿no? Él estaba enseñando a sus discípulos y a la gente que le rodeaba. Él dijo, si sabéis estas cosas, qué importante saber aquellas cosas que Dios quiere que sepamos, que nos ha dejado para nuestro porvenir, para nuestra conducta diaria y para que podamos vivir como verdaderos cristianos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué importante oír, pero la bendición está no solamente en el oír, sino en el hacer. Y aquí es cuando muchos fallamos, ¿no es cierto? De repente oímos el mensaje, decimos, qué buena palabra, qué hermosa predicación, qué enseñanza, qué cosa hermosa lo que Dios nos habló. Pero después no las ponemos por obra a la palabra que el Señor nos ha hablado, o a las palabras que el Señor nos ha hablado. Entonces, de repente, somos conocedores de las Escrituras, como decimos vulgarmente, tapa a tapa, ¿no es cierto? Y somos muy poco hacedores de las Escrituras. Y la bienaventuranza, la verdadera felicidad, la verdadera bendición de Dios es para aquellos que hacen, que practican lo que el Señor nos ha enseñado. Y esto es una manera sabia, ¿no es cierto? Estaba mirando en estos días en la iglesia también acerca de lo que es ser sabio y lo que es ser necio. Dice la Escritura que el necio va caminando y va diciendo con su andar que es un necio. ¿Por qué? Porque sabe hacer lo bueno, conoce y no lo hace. Pero el sabio es aquel que actúa de acuerdo a lo que sabe y conoce, que es verdad y que es correcto.
De repente el necio sabe lo que es correcto porque se le enseña, ve en otros, pero es incapaz de hacerlo por su necedad, que está basada en su rebeldía, en su soberbia y en su ignorancia, al fin y al cabo. Pero gracias a Dios, porque Dios quiere que seamos sabios. Por eso nos dice aquí, está bien que ustedes oigan, pero la bendición está en hacer lo que oyen. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y amigos. Este no es un mensaje para condenar ni juzgar a nadie, todo lo contrario. Es para arrojar luz sobre nuestras vidas, para que podamos practicar la palabra del Señor y ser hacedores de ella, y en el momento que hacemos lo que Dios nos manda, somos bendecidos por Él. Así que Dios nos ayude. Jesús lo dijo, ¿no? Si sabéis estas cosas, está muy bien, es bueno, pero no es solo saber, hay que hacer. Por eso dijo, bienaventurado seréis si las hicieres. Y en Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 25, también Santiago, el apóstol, enseñando acerca de las Escrituras, dice estas palabras tan tremendas, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué triste engañarse a sí mismo, creer, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, que solamente porque oigo una verdad, oigo algo que es maravilloso, pero ya está, con eso ya está bien. No, no está bien. Si oigo y me olvido, es como aquel que dice que si alguno es oidor, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Qué importante es saber esto. ¿Cuántas veces, antes de venir aquí al programa, me tuve que peinar, por supuesto, y tuve que ir al espejo a peinarme? Y bueno, me miré ahí, ¿no es cierto? Pero ya me olvidé. Uno se olvida de aquello que vio en el espejo, ¿no es cierto? Pero así es aquel que oye la palabra y se olvida. Y se engaña a sí mismo esperando, ¿no es cierto? Si Dios dice que no hay que odiar, no hay que tener resentimiento contra nadie, hay que perdonar. Sí, está bien que lo escuchamos y lo sabemos, pero para ponerlo por obra es bastante bravo, ¿no? Pero fíjese usted, querido oyente, querido hermano, amigo, que está escrito en la palabra que si nosotros no perdonamos al hermano, le damos ventajas al diablo por un lado, y por el otro lado no le damos a Dios el perdonarnos, porque Jesús enseñó en el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice el versículo, porque si no perdonamos nosotros a los que nos deben, a los que nos han hecho daño o mal, o alguna cosa que nos ha puesto mal, si no le perdonamos, tampoco Dios nos perdona a nosotros. Ahora, cuánta desventaja para la vida de un creyente, el cual, por un lado, por no perdonar, claro, sabe que hay que perdonar, pero no lo pone por obra. Sabe que no hay que tener odio ni resentimiento, pero no saca eso de su corazón, ese enojo, aquello que produjo esta situación, ¿no es cierto?, de rencor, de resentimiento. Y bueno, entonces, por un lado, le da ventaja al diablo, porque así está escrito, lo dijo el apóstol Pablo, perdonen para no darle ventaja al diablo. Y darle ventajas al diablo es terrible, porque si no perdonamos, como decíamos antes, ¿no es cierto?, nos comienza a llenar la cabeza contra aquella persona que no perdonamos, y de repente lo que era un granito lo vemos como una montaña en aquellas personas. Entonces, que Dios nos ayude a poder entender esto. Saber perdonar es haber oído que hay que perdonar y ponerlo por obra. Y cuando perdonamos, qué maravilla. No solamente hemos dejado libre de culpa al que perdonamos, sino también nosotros nos sentimos libres y cobijados bajo la poderosa mano de Dios, y con el conocimiento de que no le hemos dado al diablo la oportunidad, no nos ha sacado ventaja para llenarnos, como decimos, ¿no es cierto?, vulgarmente, llenarnos la cabeza con cosas raras y extrañas,
contra aquella persona que nos hizo alguna clase de daño, alguna ofensa. Por eso miraba en este tiempo acerca de el amor de Dios, ¿no es cierto? El amor de Dios. Qué maravilloso es poder amar. Y el Señor Jesús nos enseñó y dijo, ustedes oyeron que antes había que aborrecer al enemigo, pero entre otras cosas, ¿no? Estoy parafraseando el texto, hay que aborrecer al enemigo, pero ahora, en este tiempo, yo he venido para que ustedes amen aún a sus enemigos. Ay, pastor, pero qué difícil, qué vara tan alta ha puesto Jesús. ¿Cómo voy a cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Y perdonarlo también, pero ¿cómo lo voy a amar? ¿Sabe por qué tenemos que amar a los enemigos? Porque el odio, el resentimiento enferma. Y Jesús nos quiere sano espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Y sabemos que el resentimiento, el odio, las amarguras y la angustia que esto produce y la incapacidad espiritual que también esto produce, enferma la vida del creyente. Y tenemos que estar sanos y fuertes, para la batalla. Si bien dice la Escritura que Él adiestra nuestras manos y nuestros dedos para la guerra, pero Él lo hace con aquellas personas que ponen por obra la palabra. Porque después vienen los hay, ¿no? Y después vienen los por qué. Y después vienen las preguntas que no tienen respuesta aparente. Pero si miramos la Escritura decimos, bueno, pero ¿por qué esto? Y claro, porque por aquello otro también. Porque si no amamos, nos llenamos de rencor, de resentimiento. Y eso es muy malo, no solo para la salud espiritual, sino también para la salud emocional y física. Está comprobado, se le llama enfermedades psicosomáticas dentro de la ciencia, ¿no es cierto? Que los problemas psíquicos, los problemas espirituales o emocionales causan también enfermedades. Por lo tanto, tenemos que mantenernos como el Señor nos enseña, no solo oír, porque oímos, y decimos qué lindo mensaje acerca del perdón, qué lindo mensaje acerca del amor, o qué lindo mensaje acerca de servir a Dios, o qué lindo mensaje de ayudar a otros, ¿sí? Muy lindo todo, oímos y aprendemos y conocemos que tenemos que hacerlo, pero al momento de hacerlo es cuando fallamos, cuando no lo hacemos, cuando no ponemos por obra. Entonces nos engañamos a nosotros mismos. Porque la bendición está, si bien dice la Escritura, bienaventurado el que oye, pero también dice el que hace tiene la bendición completa. No es solo que se nutre su entendimiento, su conocimiento acerca de lo que Dios ha mandado, sino que al ponerlo en práctica está siendo un hombre sabio. No un necio, sino un sabio. ¿Y qué es la sabiduría? Es, como decíamos, es saber, conocer lo que es verdad y es correcto y vive, porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir conforme a lo que predicamos. A ver si nos entendemos, queridos hermanos, amigos, siervo del Señor, discípulo que está escuchando. El mensaje tiene más fuerza en nuestras vidas cuando vivimos lo que predicamos. Y usted dirá, pero bueno, ¿usted por qué es pastor? No, esto es para toda la iglesia del Señor, para todo el que ha creído en Jesús. Tiene que predicar con su boca, pero también predicar con su ejemplo, poner por obra la palabra del Señor, para que sea hallado irreprensible en lo que dice. Porque de repente, si no, sí, muy bien, usted enseña muy lindo, pero cuando le veo hacer, no hace nada de lo que enseña, o hace todo al contrario de lo que enseña. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y amigos, y nos libre de la necedad, y nos haga hombres sabios. Y para ser sabios, justamente, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no tenemos temor a Dios, si no tenemos respeto al Señor, si no tenemos reverencia al Señor, jamás vamos a ser sabios. Vamos a conocer. Hay gente que tiene mucho más conocimiento quizá que usted o que yo, pero poco hacer de lo que sabe. Y como digo siempre, ¿de qué sirve saber tanto y hacer tan poco? ¿Dónde está la bendición? La bendición está
en saber, conocer y hacer lo que debo hacer, no lo que quiero hacer, sino lo que debo hacer. Porque muchas veces es cierto que ante la palabra del Señor tenemos que rendir algún área de nuestra vida, tenemos que renunciar a alguna cosa de nuestras vidas, ya sea un gusto, ya sea una posición o lo que sea. Tenemos que renunciar para hacer lo que debo y no lo que quiero, porque muchas veces lo que quiero hacer está en contraposición con lo que debo hacer. Y a Dios le agrada no lo que yo quiero hacer, sino lo que debo hacer. Y lo que debo hacer está en la Escritura, está en la palabra. No es solamente saber, ampliar el conocimiento y tener mucho conocimiento y ser un gran conocedor de todas las cosas de Dios. El hombre sabio no es el que sabe todo. El hombre sabio es aquel que hace quizás lo poco que sabe. Es considerado sabio porque lo poco que sabe lo practica. Y de repente hay gente que sabe mucho y cree que porque sabe mucho es sabio. Queridos hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos aquí. Dice la Escritura, si somos oidores y nos olvidamos y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude en este día y nos libre de toda necedad, de todas aquellas cosas que de repente están ahí como estorbando en nuestras vidas para no practicar lo que el Señor nos ha mandado. Sí que es bueno predicar. Yo estoy predicando a lo mejor una hora aquí, media hora en el programa, una hora en una reunión o dos, pero después predico el resto de las horas que me quedan con mis hechos, con mis obras. Y eso tiene más fuerza, eso tiene más vigor y eso tiene mejor testimonio que solamente saber mucho y hacer poco. Que Dios nos ayude y recuerde que ser sabio no es saber de todo y saber todo. Ser sabio es practicar aunque sea lo poco que sabe. Que Dios te bendiga.